Buen día, profesora Kelly Reynoso Tafur, y a todos los oyentes presentes. En esta oportunidad, el grupo número 1, Sentimiento Vallejiano, llevará a cabo la narración sobre el cuento Paco Yunque, creado por el ilustre autor, poeta y escritor César Vallejo Mendoza. ¿Quién es César Vallejo? César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor peruano, nacido en Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. Fue hijo de don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Gorrionero. Fue el último de 2 hermanos y provenía de una familia de bajos recursos. Estudió la primaria en el Colegio Municipal y en el Centro Escolar número 271 hasta 1905 y la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Desde muy joven combinó el trabajo con los estudios. Finalmente, se graduó de bachiller en la Facultad de Filosofía y Letras en 1915 con la tesis del romanticismo en la poesía castellana. En 1917 viaja a Trujillo, donde inicia su vínculo con el Grupo Norte. En el año siguiente muere su madre, causándole una gran tristeza. En agosto de 1920 se vio involucrado en un sangriento conflicto local, donde fue detenido el 6 de noviembre del mismo año. 3 meses después, el 27 de febrero, fue absuelto y liberado tras ser acusado injustamente. Temeroso de los rumores de que volvieran a abrirse su proceso judicial, Vallejo se embarcó el 17 de junio de 1923 rumbo a Europa y llegó a París el 13 de julio del mismo año. En 1924 fallece su padre y en este mismo año conoce a Georgette, pero de 1927 a 1928 empieza su interés por el marxismo. Luego de esto, en 1929 empieza a convivir con Georgette tras la muerte de la madre, quien se imponía ante su amor. Finalmente, Vallejo fallece el 15 de abril de 1938 en París, pero es importante señalar que gracias a Georgette se dieron a conocer todas sus creaciones literarias y entre sus obras más principales y reconocidas encontramos a Trilce, al Tungsteno, a España, aparte de mí este cáliz y a Paco Yunque. En esta oportunidad se presentará un pequeño fragmento de lo que es el cuento Paco Yunque. Paco Yunque es un cuento corto con un relato de tipo infantil, el más conocido y catalogado de dicho autor. Es también el nombre del protagonista infantil del relato, convertido en una de las figuras emblemáticas de la literatura peruana. El propósito del autor, al escribirlo, fue hacer una denuncia social, aludiendo a lo que es la discriminación, además de la desigualdad e injusticia que principalmente se manifiesta en el abuso de los ricos sobre los pobres. El cuento es el relato de las vicisitudes de un niño tímido y de origen humilde. Paco Yunque, durante su primer día de clases, soportó los maltratos y humillaciones de otro niño llamado Humberto Grey, hijo de los patrones de sus padres. Sin embargo, Paco Yunque recibe el apoyo y defensa de quien llegaría a ser su compañero de clase. Estamos hablando de Paco Fariña, quien constantemente se enfrenta a Humberto Greve con la finalidad de proteger a Paco ante los abusos que éste sufría por ser su muchacho. Desde un principio, la obra de Paco Yunque nos narra la llegada de Paco a su primer día en la escuela. Muy sorprendido por todo lo que pasó desde el primer instante en que su madre lo deja en aquel lugar, varios niños se acercaron a molestarlo. Él, incomodado y asustado, se alejaba temerosamente de sus compañeros. Se cuenta que eran unos niños muy listos, desenvueltos y con un comportamiento muy cómodo, ya que gritaban, peleaban y saltaban, como si estuvieran en sus casas. Paco Yunque es un niño muy tranquilo y ante tanta energía se sentía un poco atolondrado. Veía cómo es que tantas personas hablaban al mismo tiempo y él comparando en cómo eran las cosas en el campo. Allá habla uno por uno y no todos a la misma vez. Y recordaba que eran pocas las veces en que varios hablaban al mismo tiempo. Mientras que los demás niños se acercaban a molestar a Paco, agarrándolo bruscamente y estando ya al punto de tenerlo contra la pared,
Suena la campana que indica el ingreso a las aulas. Es entonces donde, nuevamente asombrado y un poco confundido, Paco no entendía el comportamiento de sus demás compañeros. Estando ya en el aula, el profesor ubica a Paco con un compañero llamado casi igual que él, Paco Fariña. Luego de unas preguntas que le hizo el profesor, aún seguía atemorizado. Paco Fariña intenta ayudarlo y entrar en confianza, animándolo a querer jugar con su tablero, mientras le hacía unas preguntas para conocerlo más. Paco observaba y pensaba sobre todo lo que había pasado. Pensó en su casa y en su mamá y solo preguntó a qué hora saldrían del colegio. Después de un cierto tiempo, llegó al aula Humberto, hijo del señor Dorian Grieve, patrón de los Yunque, gerente de los ferrocarriles de la Cheap Peruvian Corporation y el alcalde del pueblo. Él fue quien hizo posible que Paco estudiara en aquel colegio y acompañara a Humberto, por ser niños de la misma edad. Mientras tanto, el profesor le preguntó a Humberto por qué es que llegaba tarde, y este, con la menos importancia, le dijo: ¿se quedó dormido? El maestro, como si nada, lo dejó pasar. Pasados los minutos, llega Antonio Gredos, hijo de un albañil. Por el tiempo en que llega a clases, el profesor le hace la misma pregunta que a Humberto: ¿por qué has llegado tarde? Él le respondió: era porque había ido a comprar para el desayuno, ya que su madre estaba enferma. La actitud del profesor ante su respuesta fue contraria ante la de Humberto y terminó castigando. Cuando Humberto se ubica en su carpeta, llama a Paco Yunque para que éste se siente a su costado, pero Paco Fariña le responde que el profesor ya lo había asignado con él, por lo tanto no podría estar a su costado. A lo que Humberto prepotentemente quiere enfrentarse a él por querer tener a Paco Yunque. A partir de este hecho, comienza el conflicto entre Humberto, Paco Fariñas y Paco Yunque. Llegan a tal punto en que en medio de la disputa, Humberto agrede física y mentalmente a estos dos. Al sonar la campana que indica el inicio del recreo, todos los niños salen al patio y es en ese momento en que comienza el mayor abuso de Humberto ante Paco Yunque, obligándolo a jugar con él bruscamente. Por tal motivo es que varios de sus compañeros salen en defensa de Paco Yunque, ya que este no hacía nada y solo lloraba. En medio de este caos, Humberto arranca la hoja donde estaba la tarea hecha de Paco Yunque sobre el tema que había dejado el profesor, el cual estaba relacionado con los peces. Al continuar con la clase, el profesor llama a todos los alumnos a presentar sus tareas, pero Paco Yunque, al buscar en sus apuntes lo que realizó, se dio con la sorpresa que le habían arrancado la hoja que tenía que presentar. Sin embargo, Humberto sí presenta la actividad que en verdad le pertenecía a Paco Yunque y este se le había robado. Gracias a esto, llega a ser reconocido y felicitado por el director de la escuela, al cual consideró como uno de los mejores estudiantes del primer año, colocándolo así en el cuadro de excelencia. Finalmente, Paco Yunque nunca llegó a enfrentarse a todos los abusos que Humberto cometía hacia su persona. Llora desconsoladamente, pero Paco Fariñas lo intenta calmar haciendo que juegue con su tablero. En este cuento, César Vallejo logra plasmar la discriminación social y racial mediante el maltrato que recibe Paco por parte de sus propios compañeros de aula y en especial por parte de Humberto Grieve, el cual a menudo lo humilla e incluso en una ocasión logra robarle un examen. Todo esto porque piensa que Paco es de su propiedad, ya que su padre es el patrón de los Yunque. En resumen, este cuento trata de recalcar las diferencias sociales que existen en el Perú por medio del maltrato verbal y físico que recibe Paco Yunque, con la finalidad de expresar una problemática que lamentablemente sigue vigente en el Perú y en muchas otras partes del mundo.
El mensaje que nos deja esta obra es lograr evitar discriminar a las personas solo por el hecho de no contar con una situación económica favorable, y mucho menos tratar de humillarlos o hacerles burla por su situación social y económica.